Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Bueno, acá Carlos está con su hermana Eva, los dos niños. Yo pienso que esa foto es en el barrio Fuch, en donde ellos vivían, donde ellos llegaron a vivir a Comodoro, y ahí se ve la casilla, que después la mamá la fue arreglando, la revistieron y bueno, y se cubrió de casas alrededor y ya tuvo otra apariencia en el futuro, pero eso ni bien ellos llegados acá al barrio Fuch, donde transcurrió gran parte de la vida de ellos. Y acá, bueno, mucho más adelante, esta foto es más o menos del año 90, no, casi 2000. Él participó de un proyecto que era un proyecto teatral. Ahí está con Silvia Soto, que le está maquillando. En ese tiempo tenían un grupo que se llamaba Sacacorchos, creo que era. Hicieron una obra que se llamaba El amor es, que tenía mucho de arte circense, y bueno, la gente que integraba esa compañía, todos tenían muchos de ellos tenían esa formación de circo. Estaban los hermanos Vigorado, el Negro Trigo, Elo Vázquez, todo un grupo de gente que también estaba Cuqui Lacalle en esa formación. Y la de prefectura. Y de prefectura tenemos, bueno, varias fotos hay acá. Él estaba muy joven allí. Hay muchas fotos que tienen que ver con desfiles. La gran mayoría son desfiles, y después estas así que son como entrenamientos, no sé, tienen un nombre ese tipo de cosas en la jerga, digamos, militar. Yo no entiendo mucho, pero bueno, se ve que él la parte de los desfiles le encantaba, por lo que puedo ver, ¿no? Como él ahí se encontraba. Había una donde estaba que me había gustado, ¿no? Sí, este es él. Este es él con una cara de niño. Yo siempre le decía que él era como nariz parada, porque él tenía la nariz medio respingada, y tenía toda una manera de pararse con así la cabeza como la nariz para arriba. Entonces yo decía eso. Mira ahí también. Eso cuando recién habría ingresado. Bueno, tan joven, ¿no? Y después ya es la parte de teatro, estas fotos. Ya como su vida más, que tenía más que ver con él, con quién era él. Sí.
Bueno, esto también tuvo que ver con quién era él, pero en otra etapa. Ahí está en la casita del Fuch. La misma de niño. La misma de niño. Ujú. Liniers 484. Ujú. Y eso es en prefectura. Ah, que estaba leyendo discurso. Sí. Ahí esto es en la casa del Fuch. Mm. Así era la casa como cuando yo lo conocí a él. Me llamó mucho la atención siempre que tenía muchas plantas en la casa. Él ya vivía solo y tenía muchas plantas en la casa y muchas carpetitas de crochet en las mesas, en todas partes. Y de hecho, yo pensaba que él vivía con su mamá, porque como estaba todo ese detalle de carpetitas de crochet, y no, él tenía toda esa cosa así muy femenina, Ah, mira. de acomodar todo De así. mantener el orden. Muy, muy ordenado, muy todo lleno de plantitas, carpetitas y tener todo muy ordenado. Sí, 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 esa era una característica de él. Qué joven. Bueno, yo en esta época no lo conocía, lo conocí después. Más en esta época. La época de la bohemiez. Gracias. Bueno, dale. Bueno, puedes empezar presentándote. Bueno, yo soy Nancy Scatena, tengo 58 años y nací y viví desde siempre en esta ciudad, en Comodoro Rivadavia, donde estudié, hice acá mi primaria, mi secundaria, primaria en la escuela 133, secundaria en la ENET número 1 y la universidad, en la Universidad Nacional de la Patagonia, donde estudié trabajo social, donde me recibí, y bueno, y también trabajé como trabajadora social acá en esta ciudad. Bueno, Nancy, nuestro encuentro fue fortuito, vamos a decirlo. Nos encontramos en el Centro Cultural, ahí de la Feria del Libro, en el CETU. Yo estaba poniendo mi tema de investigación y bueno, me pareció que tu devolución sobre mi tema fue interesante y por eso insistí en la búsqueda de tu testimonio y bueno, eh, esto que estamos haciendo es parte de una investigación dentro de la carrera de licenciatura en Historia y, y es parte también de contar un poco de la historia de cada persona que se entrevista, la historia de vida de cada uno, puede ser también la historia comunitaria de todo Comodoro, ¿no? Así que bueno, puedes otra vez volver a presentarte, así ya quedamos con la imagen definitiva. Bueno, yo soy Nancy Scatena, nací en el año 66 en Comodoro Rivadavia, viví siempre acá, desarrollé toda mi crianza, mis estudios, mi vida, fui acá a la escuela primaria, la 133, una de las escuelas más antiguas, que en ese momento cuando yo ingresé era 142 y después se pasa a ser escuela provincial, 133, después estudié en la NET número 1, la secundaria, donde hice estudios de técnica en petróleo, el cual nunca utilicé ni desarrollé, y estudié en la universidad trabajo social, licenciatura en trabajo social, donde me recibí en el año 91.
También me costó la inserción laboral y encontrar trabajo profesional porque los años 90 fueron épocas muy parecidas a las que hoy se viven, con un retroceso del Estado, y el trabajo social se ejerce desde el Estado, así que ahí me costó hasta el año 95 que encontré mi primer trabajo como trabajadora social. Y bueno, me jubilé hace muy poco tiempo. Felicitaciones por la jubilación. Gracias. ¿Puedes contarnos también un poco de los orígenes tuyos? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo llegaron a Comodoro? Bueno, mi papá vino a Comodoro creo que en el año 52, una cosa así, o tal vez antes, el proveniente de Carmen de Patagones. Se decía Maragatos, son los que nacen en Carmen de Patagones, que es una ciudad que queda, la última ciudad de la provincia de Buenos Aires, cruzas el río y ya estás en la provincia de Río Negro, Viedma está enfrente. Entonces mi papá desarrolló su vida en Carmen de Patagones y Viedma, y viene acá en esos años. Mi papá vino con su familia, tenía una esposa y una hija, y luego tiene un hijo, y conoce a mi madre, 20 años menor que él, y bueno, se separa y conforman una nueva familia en la que nazco yo y mi hermana después. Mi mamá provenía de Bulgaria, mi mamá había nacido en Bulgaria y vivió hasta los 25 años en Puerto Madryn. Ella de Bulgaria se vino con su mamá, su papá y su hermana a vivir a Puerto Madryn. Y viene a Comodoro a sus 26 años. Mi papá había nacido en 1914 y mi mamá en 1935. Bueno, yo tuve esos padres grandes, entonces a mis 11 años pierdo a mi papá, que tenía 64 en el año 78, y viví, bueno, tengo más recuerdos de mi vida junto a mi madre y mi hermana. Mi mamá trabajaba en una empresa nacional que era la Telefónica, Entel se llamaba, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Mi mamá trabajó ahí hasta que se jubiló, y fallece a sus 56 años. En ese tiempo yo tenía 25 años, 26 años y mi hermana 23, así que nos quedamos muy chicas, así como huérfanas. Antes de que fallezca mi mamá, unos años antes, yo había conocido a Carlos Duarte, yo estaba en mi cuarto año de trabajo social en la universidad cuando conozco a Carlos. Carlos un poco bastante mayor que yo, 8 años más, 31 tenía él estaba en una etapa de su vida, de todo un desarrollo del teatro, de un despertar, de una cosa muy diferente a lo que él había sido su vida antes, donde había trabajado en prefectura 7 años, entonces, y era un despertar en muchos sentidos para nosotros porque estábamos en democracia no hacía muchos años, entonces todo eso me parece que bueno, hizo que eran unas épocas lindas de vivir en ese tiempo. Y bueno, y ahí conformamos una familia con Carlos. Muchos años solos, sin hijos, hasta que tuvimos hijos, tuvimos 3 hijos. Y estuvimos juntos 24 años. ¿Cómo era el nombre de tu mamá, de tu papá? Mi mamá se llamaba Gina Petrov. Gina Petrov. Y mi papá se llamaba José Ángel Scatena. ¿Y ellos te contaron por qué llegaron a Comodoro Rivadavia? ¿Por qué tienen ese lapso de ir de Carmen Patagones a Comodoro o de Madrid a Comodoro? Bueno, mi mamá vino en el año 35, sí, antes de la Segunda Guerra. Vinieron porque antes habían venido los tíos de mi mamá, que eran búlgaros, y habían venido a trabajar en el tendido de ferrocarriles. Entonces ellos eran carpinteros calificados, por eso entraron acá a Argentina a hacer esa tarea, el tío de mamá. Y ahí trae a la familia, los tíos de mi mamá traen a su hermano, que era
el papá de mamá, y viene toda la familia. Primero, lo que se estilaba en ese momento que iba a venir el varón solo. Y ahí parece que mi abuela dijo, no, vamos todos los 4 o no, o ninguno. Entonces vinieron todos, porque si no solían venir los varones y después traían la familia, o acaso a veces no traían la familia y acá conformaban una nueva familia. Era lo que, como se daba las realidades en ese tiempo. Resulta que yo ahora hablando con mi tía, porque bueno, claro, mamá muere cuando yo tenía 26 años, hay cosas que yo en ese tiempo no quería saber ni me surgían dudas o qué sé yo. Y ahora hablando, yo tengo la hermana de mamá que es mayor, tiene 90 mayor que mamá, tiene 93 años. Y ella está muy bien, muy lúcida, y ella me cuenta cosas que ellos con el trabajo que hacía mi mamá en ese tiempo y mi tía en Puerto Madryn, eran costureras, se pudieron comprar su casa. Y me hablaban de cómo era una etapa de mucha bonanza económica, que la gente trabajaba y cualquier persona se hacía su traje, usaban, los varones usaban trajes de sastrería, cualquier operario, obrero, empleado se vestía bien, iba a la modista y se hacían. Entonces ellos tenían muchísimo trabajo y con ese trabajo se compraron su casa en Puerto Madryn. Por ejemplo, esa es la parte de mamá. Sí. Papá se viene acá a trabajar. Mi papá tuvo en un momento un hotel, porque ellos tenían hotel en Viedma y se ve que, bueno, conocerían del rubro, hotel y churrasquería también. Entonces, en su momento, cuando vienen en los años 50, mi papá se dedica a eso acá en Comodoro, pone un lugar que creo que se llamaba El Choique. No tengo nada documentado, ni fotos, ni cosas, todo lo sé así por relatos sí. Y bueno, cuando yo nací, mi papá ya era un adulto mayor, entonces no estaba activo, no trabajaba, era todo relatos de cosas que habían pasado en otro tiempo. Diferente con mi mamá, que sí, mi mamá, cuando yo era niña, mamá trabajaba en la Telefónica, esas etapas las viví. ¿De Madrid a Comodoro? ¿Consiguió ese trabajo en Telefónica o vino por otro motivo? Vino por trabajo, ella ya había quedado sola sin padres, mi mamá, y viene a trabajar acá y tenía unos amigos, había gente de los búlgaros que ella conocía gente y por eso se viene acá y trabaja en distintos rubros acá. Trabajó en una panadería hasta que logra ingresar a la Telefónica. Me parece que para poder entrar a la Telefónica ella se tiene que hacer ciudadana, o sea, ahí pierde la nacionalidad búlgara y se hace ciudadana argentina. Y entra a trabajar en la Telefónica. Bueno, no sé en qué año sería. Lo que tengo claro que se jubiló en 1991 y fallece en el 93 ella, a los 57. Joven, sí. Bueno, contanos un poco de cómo era tu infancia en Comodoro Rivadavia, en qué barrio vivías. Yo viví siempre en este barrio, que es un barrio, vendría a ser como medio céntrico, porque es La Loma. Este barrio siempre se conoció como La Loma. Yo imagino habrá sido la primer loma habitada, porque Lomas está lleno de lomas en Comodoro, ¿no? Entonces, claro, en relación al centro, que está más bajo, más al nivel del mar, esto está alto, ¿no? Entonces, bueno, viví siempre acá y mi infancia fue una infancia como no de barrio, porque esto es una zona muy transitada, de autos siempre, la calle Alvear, mucho tránsito, entonces no nos dejaban andar mucho en la calle. Andábamos en bicicleta, yo daba la vuelta de la manzana, pero mi mamá nos llevaba a la plaza. Mamá salía del trabajo y nos llevaba a la plaza a andar en bicicleta. Vos sabés que yo fui a una escuela, mi primer jardín, porque hice jardín de 4 y de 5, y me mandaban a una escuela que quedaba acá cerca, y era una escuela
Germana se llamaba. Yo después de grande ya no lo tenía ni a mi padre, ya no estaba mi padre y mamá tampoco, pero yo me cuestioné mucho por qué me mandaban a una escuela de origen germano, que yo digo, no me cierra por ningún lado. A mí, haber tenido una educación que tuvieras, no sé, lengua alemana, ¿viste? Yo no tenía esa ascendencia en mi familia y toda la rigidez que hace a una cosa que no condice conmigo para nada. Y yo fui a esa escuela al nivel inicial hasta tercer grado, y cuando mi hermana iba a entrar a primer grado, bueno, ya la iban a mandar a la escuela pública ella. Entonces mi papá decía, no, que Nancy siga en la escuela germana y la chiquita en la escuela pública. Mamá dijo, no, van las dos a la misma lugar. Entonces ahí me pasan a la escuela pública. Y ahí entré a la escuela 142, que te decía, en ese tiempo eran nacionales las escuelas primarias. Todo dependía de nación. Y bueno, ahí yo eso lo viví como un cambio grosso, porque de una escuela chiquita, donde todos nos conocíamos, donde te llamaba la directora por tu nombre de pila, a ir a una escuela donde ya había más distancia, te llamaban por el apellido, eso yo notaba esos cambios. Y ahí hice cuarto, quinto, sexto y séptimo, teníamos en ese tiempo hasta el séptimo año, que después se saca. Después se aumenta, se pone el tercer ciclo, pero eso fue mucho más adelante. Bueno, y así fue mi infancia. ¿Y encontraste respuesta por qué estabas en la escuela germana? No, yo creo que porque era que quedaba cerca de mi casa y porque tenía doble escolaridad, entonces estabas desde la mañana a la tarde en la escuela. O tenías al mediodía, te ibas. Ay, me estoy acordando de una cosa. Al mediodía nos íbamos. Como mamá trabajaba, me traía una señora que era mamá de otros chicos, que iba a buscar a sus hijos, me buscaba a mí, me traía a mi casa y después volvíamos después del mediodía. Yo almorzaba en mi casa. Había una señora que era chilena, que trabajaba en mi casa, y esta señora, que eso también yo me lo interrogué muchísimo, lo cuestioné, me lo cuestiono, el tema de cómo en las casas van ocupando personal que es migrante siempre, en condiciones precarias, trabajando todo el día, a veces cama adentro. Mi familia también como que reproducía ese modelo que tampoco tiene que ver conmigo. Yo no. Todas esas cosas no. Y la señora se llamaba Emma y había una familiaridad grande con esa señora. Yo tenía más familiaridad con Emma que con mi abuela, la mamá de mi papá, que era la única abuela que yo conocía, ¿no? Que tenía una distancia afectiva con esa persona. Y Emma era la señora que nos hacía la comida, nos daba de comer. Yo igual tenía como una distancia con ella porque la señora, mira, eso es algo de mi infancia que me ha marcado a mí. Emma se alcoholizaba. Y Emma tenía una historia durísima, durísima, durísima. Ella por ahí hablaba que había dejado sus hijas en Chile y se había venido acá a trabajar muy joven, o le quitaron las hijas. Después yo con la vida y con mi formación empecé a darme cuenta que Emma vivió violencias de todo tipo, ¿sí? Y que la manera que tenía de salirse de eso era su alcoholismo. Pero ese alcoholismo lo padecí yo en mi infancia, porque yo tenía 5 años y ella se ponía borracha y mi mamá estaba trabajando y mi papá no estaba y yo estaba con esa señora alcohólica. Entonces son marcas. ¿Y Emma trabajaba en cama adentro? Sí, cama adentro. Entonces la presencia de ella era permanente. Y mi mamá empezó a ir a Alcohólicos Anónimos para ayudarla. Yo eso se lo reproché a mi mamá, en sentido de que cómo nos dejaba el cuidado de una persona que por más que mi mamá la quería mucho,
tenía este problema que para mí me ha dejado marcas. Entonces, no es casual que yo haya estudiado trabajo social o me haya dedicado, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Y resulta que, bueno, mi mamá también, yo creo que en una cosa a mi mamá se le anudaba el tema de la migración, porque mi mamá, sí, porque mi mamá también fue migrante y también fue una persona mirada, observada, porque hablaba otro idioma, porque la hacían hablar, la hacían cuando era en su infancia. Yo fui buscando cosas ahí, nudos que se fueron dando y que tuvieron algo. Las historias también de mis abuelos, mi abuelo, el papá de mamá, mis dos abuelos de jóvenes estuvieron internados en neuropsiquiátricos en Buenos Aires. Ellos los trasladan, mi abuelo tenía una esquizofrenia, yo todo me lo entero después cuando ya mi mamá no está más, de adulta, cuando yo ya era madre. Mi abuelo tuvo una esquizofrenia y sostuvo el trabajo a duras penas, se lo sostenía su cuñado, su trabajo, y él, bueno, cuando hace una crisis muy grande lo trasladan a Buenos Aires con métodos de cura o de tratamiento que son terriblemente nocivos y discapacitantes, si querés, electroshock, ese tipo de prácticas se hacían en esos años. Y mi abuelo muere a los 37 años, una cosa así. Y vos ves una foto de él en esa etapa y parece una persona de avanzada edad. Y la esposa de él tiene un ataque de presión donde queda mal, queda también con una secuela, y como no había cómo cuidarla, también la trasladan desde Puerto Madryn a Buenos Aires a una clínica psiquiátrica, donde muere trágicamente en un accidente, en una salida que tiene, muere atropellada. O sea, las historias de mi genealogía materna son durísimas, muy duras. Y bueno, y todo eso se me fue revelando a medida que fue pasando el tiempo, yo fui buscando esas cosas, porque no lo tuve así. El relato no lo tuve que como que ir construyendo, ¿no? ¿Recordaste el apellido de esta creadora que tenía Emma? Torres, Torres. Emma Torres. ¿Y cuándo se rompió el vínculo con ella? ¿Cuándo dejó de trabajar en su casa? Y yo tendría como unos 8 o 9 años, imagino, y ella le hace una denuncia a mi mamá en el Ministerio de Trabajo. Porque, claro, no estaba blanqueada, no tenía aportes jubilatorios y esas cosas. Y ahí se termina la relación. Ella tenía una pareja que no me acuerdo el apellido de él, se llamaba Zenón. Y ellos vivían en el barrio Stella Maris, porque también yo recuerdo que nosotros íbamos a llevarla o a buscarla, y el barrio era como que había todo un zanjón, había un zanjón. Tengo recuerdos así de mi infancia de esos. Sí, sí. ¿Y cómo era tu barrio en infancia, si puedes recordar algo de tu barrio? Era un barrio que estaba, había la calle de Piedras, la calle Dorrego, era de pedregullo, no estaba asfaltada. Sí estaba asfaltada la calle Alvear, pero como mi casa tiene una entrada en la Alvear, los vidrios de la calle Alvear siempre estaban rotos. Parecía como una casa abandonada, porque el pedregullo que está en la esquina se venía con los autos y mordían las piedras y siempre estaban todos los vidrios picados. Y había una vidrería muy cercana y que esa gente eran conocidos de mi mamá, y el señor de la vidrería siempre le mandaba los vidrios. Decía, ay, Gina, te voy a cambiar. Mi mamá se llamaba Gina, pero le decían Gina. Gina, ahí te voy a cambiar los vidrios. No recuerdo en qué año asfaltaron. Después, sí me acuerdo que en la época que había una laguna, siempre se hacían lagunas en la calle Dorrego. Eso también recuerdo, el barro, ¿no? En una cierta parte.
Después, también me acuerdo que yo me ponía de chica con mis primas y con mi hermana, nos poníamos ahí en la vereda, en un porche que teníamos en la vereda y saludábamos a los autos, también hacíamos eso. Después recuerdo que mi mamá siempre nos vestía, nos disfrazaba, nos vestía, eh, nos disfrazaba, suponete, para momentos como en ese entonces, que no era el Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre se llamaba Día de la Raza. Entonces mi mamá nos pintaba, nos ponía hacía eso por su cuenta, más allá del acto escolar, ¿no? Tenía esas cosas y siempre nosotros usábamos ropas así que nos vestíamos de otra cosa, nos pintábamos, jugábamos muchísimo, pero jugué como hasta los avanzada, ya casi entrando en la adolescencia, de jugar, hacer cosas con las manos, ropitas a las muñecas. Tenía unos vecinos que vivían en Calle Dorrego, que los padres los mandaban mucho a mi casa porque como yo siempre era la más grande y organizaba cosas, entonces siempre estaban entretenidos, hacíamos tarjetas. Bueno, vamos a fabricar tarjetas. Yo decía, como que me salía una cosa de maestra. Entonces yo era viste, organizaba y hacíamos tarjetas de Navidad, qué sé yo. Después tuve la época de IVA, porque en la escuela nos habían invitado, llegaban y traían folletos de que en el María Auxiliadora los días sábados hacían una jornada como de juegos, donde te bajaban la línea religiosa, te hacían ir a misa, todo, pero patinabas, jugabas, te pasaban películas. Y estos vecinitos no eran bautizados ni creyentes ni nada, pero sus padres los dejaban porque total estaban conmigo y entonces yo era una buena compañía y me acuerdo que íbamos a esos sábados ahí. Y hablando de esto de tus vecinos, ¿podés recordar algunos de tus vecinos quiénes eran, qué orígenes tenían? Y esos vecinitos se llamaban Malinowski de apellido. La mamá se llamaba Nancy como yo, era profesora de inglés y el papá era ingeniero civil. Ellos habían venido de Buenos Aires y la mamá daba clases en Acricana, que era un instituto que dependía tenía junto Acricana y la escuela Abraham Lincoln, que era una escuela primaria, así tipo norteamericana, el tipo de enseñanza, y ellos iban a esa escuela y la madre enseñaba inglés. Ellos eran mis vecinos y yo me juntaba un montón con ellos y eran más chicos que yo, suponete 2 o 3 años, Verónica y Maximiliano. Y Maximiliano venía a mi casa y él era re silencioso, era un nene que leía mucho. Y yo tenía muchas historietas, leíamos muchas historietitas de Disney y cosas así, bueno, después más adelante de D'Artagnan, el Tonido, eso. Y él venía y se acostaba en la cama de mi hermana y se ponía a leer. Y entraba, vivía acá al lado, venía, entraba y por ahí no nos dábamos cuenta. Y un día salimos con mamá, salíamos, cerramos la puerta, todo, y había quedado cerrado acá adentro, por ejemplo. Me acordaba de cosas así. Y mi mamá siempre alentó que nosotros tuviéramos amigos, amigas, así que siempre festejábamos los cumpleaños. Bueno, tengo la particularidad de que cuando cumplí 3 años nació mi hermana, el mismo día que yo cumplí 3. Entonces los cumpleaños siempre eran multitudinarios porque el día que yo cumplía años cumplía mi hermana, festejábamos los cumpleaños, venían los amigos de mi hermana, los míos, que era el grado, todo el grado de mi hermana y el grado mío, y entonces eran un montón de niños, y mamá siempre alentaba esos encuentros, y bueno, mucho la playa, mamá salía del trabajo, mi mamá trabajaba en la Telefónica, y ella salía del trabajo y nos llevaba a la playa. ¿Qué playa recorrieron? ¿El centro? No, íbamos a Radatili siempre, a Radatili. ¿A la playa? Sí, íbamos a Radatili. Sí, a Radatili íbamos, porque hay momentos donde a mí me sucede que yo vengo por la ruta 3 de Radatili y tengo un flash
como era, yo me veo yo atrás, iba sentada atrás y mi mamá manejando. Tengo ese momento, hay una parte donde se me viene esa imagen que la veo eso con los ojos de como yo lo veía cuando era chica. Y el mar, que estaba mucho más avanzado. Acá abajo, en donde sería Irigoyen y Alvear, el mar llegaba mucho más cerca del cerro. Ese recuerdo tengo igual. Recién estábamos hablando fuera de cámara que el año 78 marcó algo importante en tu vida, que fue el fallecimiento de tu papá. Sí. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo fue esa circunstancia? Yo tenía 11 años, mi hermanita tenía 8, mi mamá 42 o 43 y mi papá tenía 64 años. Mi papá murió de un infarto, o sea, fue una muerte así como muy imprevisible e inesperada porque no era que estaba enfermo. Y bueno, así como que de un día al otro te cambió la vida completamente, ¿no? Sí, fue grosso eso para mí. Como que ahí fue una marca. La muerte en la infancia, la muerte de un progenitor o de una progenitora en la infancia es una marca muy profunda. Queda ahí como muy grabada en la estructura de una persona. Como que aparte tuve un mandato muy grosso de mi padre. Mi papá se sintió que se estaba muriendo y me llamó a su lecho de muerte y me encajó un fardo tremendo, me dejó un mandato terrible para una niña de 11 años. Me dijo, cuida a tu mamá y a tu hermana. Yo era una niña. Pero esas cosas te van quedando y entonces uno empieza a tomar una personalidad como de cuidar, de proteger, de tener que ser fuerte, ¿no? Por ahí nos pasa a los hermanos mayores. Ay, sí. Yo soy hermano mayor y mi mamá tuvo 6 solteros, 6 hijos solteros. Y yo era el más chiquito y ella necesitaba que yo adquiera algunas responsabilidades por ser el mayor. Exactamente. Entonces, cuida de tus hermanos, fíjate vos esto. Yo, bueno, eso lo tengo re en cuenta, pero se derrama lo mismo, porque yo fui madre de 3, soy madre de 3 hijos y hay uno que es el mayor. Y se repiten las historias, viste que las historias de las genealogías a veces uno no quiere y se repiten. Yo decía, no sé por qué yo decía, total, yo nunca, no sé, como que Carlos era sano, total, Carlos no se va a morir, se va a morir de viejo, el papá de mis hijos. Y se murió joven. Se murió joven y yo me quedé con 3 hijos. Y bueno, y ahí, sin querer, bueno, hay uno mayor y aparte que toma el lugar. Yo, bueno, te voy a ayudar, me dijo mi hijo, yo te voy a ayudar a criar a los más chicos. Y yo dije, no, vos hace tu vida, vos andate y seguí haciendo tu vida, que de tus hermanos los criaré yo y a vos también te voy a seguir ayudando. ¿Viste esas cosas? Y con 11 años, ¿en qué nivel educativo estabas? ¿A qué escuela ibas? Y yo iba a 6º grado, no, en el 78, claro, yo iba a 6º grado porque yo egresé en el 79. En el 79 egresé, entonces yo iba a sexto grado en la escuela 133, ya era 133. Tenía la misma edad que tenía mi hijo menor cuando murió su papá. Y mi hijo también iba a 6º grado. Nada más que mi hijo iba al último año, porque ahora la primaria, los últimos años... No, mi hijo fue primaria que terminó con 6º. Porque viste que tuvimos tantos cambios. La EGB fue del 90 y... ¿Qué año fue la EGB? Por ahí, del 94 hasta habrá sido
no sé, porque mis hijos más grandes alcanzaron a tener ese proceso, claro. Ellos tuvieron ese cambio. Sí, yo estaba en sexto grado. ¿Recordás algo de tus compañeros de colegio? ¿Quiénes eran? ¿Sus orígenes? Sí, iba con uno que lo encuentro siempre porque es un famoso cantante, que es Charly Amado, iba conmigo. Uy, con Charly Amado, y siempre que me ven me dicen, Nancy, mi compañerita. Iba con Charly, iba con Cecilia Alonso, que después nos hicimos súper amigas y somos amigas con Cecilia, que también es colega, trabajadora social, ella vive en Puerto Madryn. Una chica, Graciela Ciselli, que debe ser familiar de una Ciselli que está en la universidad, que se llama igual, pero es prima, creo. Una chica de apellido Quinteros, Sandra Quinteros, Margarita García, otra chica Alvarado que no me acuerdo el nombre. Después había unas chicas. Yo, ¿sabés qué me pasaba cuando iba a la primaria? Que lo que veía, yo siempre de chiquitita fui como muy aguda para mirar cosas que sucedían que no estaban bien. Yo tenía compañeras en la escuela, suponete en cuarto o quinto grado, que de repente no las vi más. Las pasaron a la nocturna. Por sobredad, decían, ¿viste? Porque eran un poquito más grandes. Y eso no estaba bien. No está bien eso. Y me acuerdo, una chica Rosa y otra chica Julia Olivieri. Rosa no me acuerdo el apellido. Y esas eran dos compañeras un poquito más grandes que las pasaron. No las tuve más de compañeras. Y después de la vuelta de la vida me encontré con con Rosa, cuando ya éramos grandes, y le pude decir eso que yo compartí, y le pregunté cómo fue su experiencia, y me parece que ni terminó la primaria, ¿sabes? Claro. Y eso se siguió reproduciendo, porque después yo, cuando me tocó ser trabajar como trabajadora social con chicos en contextos muy difíciles, en condiciones de la pobreza, de las exclusiones, de las violencias, vi esas prácticas que se siguen reproduciendo, los resabios de la dictadura. ¿Y qué recordás, hablando de la dictadura, qué recordás vos de la dictadura siendo una niña, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Más me lo recuerdo, sí, en la época de la juventud, adolescencia, como una cosa de que te pedían documentos en la calle. A mí no me pasaba, pero siempre yo salía con chicos antisistema, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre estaban como señalados, como que siempre les pedían los documentos. O los demoraban por averiguación de antecedentes, y eso recuerdo, ¿viste? ¿Y qué significaba ser antisistema? ¿Cómo describirías un chico antisistema en la década? Que a lo mejor no encaja con poder ir a una escuela, terminar la escuela, aceptar normas, aceptar esas normas, mucho menos arbitrariedades. Yo de dictadura puedo reconocer que en mi secundaria viví muchas arbitrariedades de docentes que estaban totalmente naturalizadas. Entonces, y no podías decir nada. O sea, si decías algo, eras totalmente reprimido o llamado la atención, o eras la persona que, ¿cómo te estás? O sea, no había lugar, pero había profesores que hacían que algún pibe les pegara varios pibes le pegaran a uno.
y le pegaban y el profesor, que es alguien que tiene que estar como para poner un orden y que eso no pase, gozaba de esa situación. O sea, se plegaba a discriminar a una persona y maltratarla dentro de una clase, y eso era aleccionador. Esas son formas de conducirse de personas que tienen poder, que están avaladas por toda una estructura. Y eso estaba naturalizado. Había un profesor de matemática que era, a ver, yo la pasé bien porque yo fui la alumna que estudiaba, me destacaba, tenía re buenas notas, hacía todas mis tareas, fui destacada, entonces, pero todo eso que sucedía con alguna persona que por ahí o no estudiaba, o llegaba tarde, o no quería hacer la tarea, o le marcaba una cosa a un profesor que no estaba bien y era totalmente reprimido y maltratado. Había había un docente, creo que de matemática, que hacía que un compañero cada vez que iba me tenía que llevar una virome de color a mí. ¿Qué es eso? Yo no tenía que decir nada y mi compañero iba y le trajo la virome escatena. O sea, fíjate en qué situación perversa eso pasaba. A mí todos se morían de risa, los demás. Era una cosa terrible. Ese docente estaba ahí, pasó y seguro se jubiló y seguro fue haciendo esa práctica que de esa aprendimos todos. Yo aprendí lo que no hay que hacer. Muchos otros copian esas cosas. Y somos los que somos hoy en esta sociedad, que pasa lo que pasa. Entonces ahí hay marcas que quedan también ahí, en lo que se construye en un, bueno, en un lugar de formación de jóvenes, ¿no? Estaba hablando de estos sistemas que vos Sí. tus amigos. ¿Qué consumo cultural tenías? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué vestías? Y en esa juventud, yo me acuerdo que yo me vestía por lo menos con parchecitos, ponía parches y parches y parches a mis pantalones. Les cosía parchecitos. Usaba pantalones de jean y usaba los pulóveres de mi papá. Como te digo, mi papá había fallecido en el año 78, estamos hablando del año 85, 84, 80, ahí cuando ya deja de haber dictadura, ya estamos en democracia. Yo empecé a usar los suéteres de mi papá, que también les ponía unos parches, me acuerdo, unos suéteres de Bremen. Mi papá tenía una ropa hermosa, tenía ropa linda, unos suéteres y usaba yo eso. Y como que siempre me gustó hacer cosas, entonces con las camisas de mi papá me las reformaba, les quitaba los cuellos de la camisa y le hacía cuello mao. Le pedí a mi mamá que cosía, como te dije, mi mamá había cosido en su época, entonces mamá nos hacía me hacía cosas. Después yo empecé, cuando termino la secundaria, yo estudié en una escuela técnica en petróleo y minería, que iba a estudiar como de tubo, ingeniería en petróleo o geología. Me inscribo en el curso a fin de año, de ese año que egreso de la secundaria, para empezar en unos cursos de nivelación en la universidad, y encuentro que quiero esto yo, ¿no? Yo había empezado a leer cosas de psicología, me empezaban a resonar otras cosas. Ahora te voy a decir lo de la música. Entonces voy a hacer un curso de batik, que lo daban en la escuela municipal, era ese entonces, la escuela, había una escuela municipal de arte, una cosa así, y ahí daban un curso de batik que quedaba en el hotel de turismo.
en el ex hotel de turismo, donde está la Radio Nacional, los juzgados federales, ahí estaba algo de la escuela municipal y yo voy a hacer un curso de batik. Y a mí me vuela la cabeza eso que yo aprendo y empecé a hacer ropa y me empecé a hacer ropa de batik. Entonces yo me vestía con eso, me teñía las remeras, les hacía nudos, o batik con las gotitas de las velas. La música que escuchaba, yo escuchaba mucho todo lo que fue la trova rosarina, Baglietto, Silvina Garré, Fito Páez, Adriana Bonicio, Fandermole, eso, y después por mis amigos chilenos escuchaba toda una música Inti Illimani, los Jaivas, qué sé yo, y música que pasaban por Radio Nacional. Yo escuchaba mucho la Radio Nacional, no tenía donde no tenía discografía, escuchaba radio, grababa cassettes, esas cosas. ¿Y quién eran tus amigos chilenos? Ya en juventud, ¿no? En juventud, a los 19 años, me conozco con Valesca y Tonio. Valesca y Tonio, que ellos habían venido. Valesca vino ese año, en el 86, y nos conocemos en la universidad porque las dos ingresamos a trabajo social. Y ahí nos hacemos amigas. Y entonces Valesca me presenta a su papá, nos hacemos re amigos con el papá conoce a mi mamá, se hacen re amigos y empezamos a tener bueno, nos hicimos súper amigos y sabes que nos juntábamos para septiembre, para la independencia chilena, ¿es en septiembre? 18 de septiembre, y comíamos papas rellenas que hacía Tonio en la casa de Tonio y nos juntábamos el 9 de julio acá en mi casa a comer, no sé qué haríamos, asado, qué sé yo. Y después, porque mi mamá no era muy cocinera, pero sí hacía asados mi mamá. Mi mamá hacía asados. Porque mi mamá era la que hacía los asados, era la que cuando teníamos una casilla rodante ella enganchaba la casilla, manejaba con la casilla, nos íbamos, esa parte no te dije de la infancia, las vacaciones que mi mamá nos llevaba de vacaciones, siempre a Río Negro, a ver a mis primas, o traía a mis primas para acá, porque mis primas el papá era peronista, era legislador, y en la época de la dictadura estaba proscripto, entonces la pasaron re mal, ellos vivían en una unidad básica, tuvieron ataques allá en Viedma, ¿no? Mi tío, entonces mis primas, mamá las traía para mitigar y también para suavizar nosotros que teníamos la muerte de papá. Entonces venían estas primas que eran hijas de un hermano de papá, que tenemos también una amistad entrañable. Eso marca mucho también mi infancia. ¿Esas primas eran de tu misma edad? Sí, son de mi misma edad, un poco más chicas. Andrea y Eva, María Eva y Andrea Escatena. Son de, sí, María Eva y tendrá 54 ahora y Andrea 56, ponele. O sea que parecieron la acción un poco más intensa por la situación de su padre. Por la situación del papá, porque ellos tuvieron ataques en donde ellos vivían. Y después se fueron a vivir a Sierra Grande y me parece que en el 76, cuando Andrea entra a primer grado, se fueron a vivir a Sierra Grande. Y estuvieron ahí unos años. Hasta que después mi tío vuelve a tener actividad política en la época de la democracia. Bueno, contanos un poco también cómo empieza o cómo surge esa historia con tu pareja. Y con mi pareja yo lo conozco porque iba mucho a teatro, yo siempre me encantó las artes, arte siempre, de todas las expresiones, distintas cosas, y de chiquita yo iba a ver teatro. Cuando iba con mis primas a Viedma, veía que había teatro en algún lado, siempre teatro independiente, viste, grupos chicos, iba. Entonces le pedía a mi mamá dinero, iba con mis primas a teatro, o bueno, a ver, como espectadora, ¿no? Y entonces yo acá iba a la escuela de arte que quedaba en el Parque Soberanía, la vieja escuela, donde ahora es el CIT. Ahí estaba la vieja escuela de arte,
que era primero, fue municipal, después fue provincial y después, bueno, todo lo que fue, se forma el instituto. Bueno, ahí estaba la escuela de arte y ahí había una formación actoral que Carlos la hacía y ellos hacían muchas producciones. Como hacen, viste, los estudiantes van a fin de año produciendo obras. Y yo iba a ver. Y ahí lo conocí, no, lo conocí por el marido de Valesca, fue. A través del marido de Valesca, que él iba a una radio también, que era la Ecoradio, en su momento fue una radio muy emblemática en Comodoro, que fue disruptiva, hecha por jóvenes, con publicidades grabadas, con programas diferentes, una radio que de todas las FM era la que marcaba como una tendencia diferente. Y él iba ahí a esa radio y el marido de Valesca, que era el novio de Valesca, de mi amiga Valesca, era de un grupo con él. Entonces un día yo salgo con ellos a un boliche que se llamaba Dalí en Radatili, que Carlos hacía un unipersonal. Y ahí lo conocí. Y ahí empezamos a frecuentarnos hasta que empezamos a salir, ahí nos enamoramos, empezamos a salir. Esto fue en el año 89, en septiembre del 89. ¿Y quién era Carlos? ¿Cuál era su trayectoria de vida? Y Carlos había nacido en Necochea y vino con sus padres. También yo encuentro relaciones parecidas a los Escatena, porque cuando vino mi papá de Viedma, vino con sus hermanos, que eran 5 hermanos los Escatena. Y los Duarte también eran como 5 hermanos, había una mujer y 4 varones, una cosa así, entre los que estaba el papá de Carlos, que se vienen de Necochea a Caleta Olivia. Y después algunos vienen a Comodoro. Entonces, Carlos vino de 2 años, con su hermana ellos se llevan, la hermana él tenía 2, entonces la hermana tendría 7 años, y se vienen a vivir a Caleta y después vienen a Comodoro. Y el padre trabajaba, tuvo distintos trabajos, fue un señor así como que fue buscavida, pero siempre el teatro aparecía en la vida de él, era actor, locutor, animaba fiestas, peñas, el papá de Carlos. Él vivía entonces con su mamá, su papá y su hermana, Eva Duarte. Eva Duarte. ¿No tiene ningún parecido con la Eva Duarte histórica? No, pero sí era la familia peronista, ¿no? Me surge que eran peronistas los Duarte. Y el papá de Carlos muere muy joven, a los 36 años, una cosa así. Ha sido un ataque cardíaco y queda Carlos con su mamá y su hermana. Carlos tenía 8 años. Y él iba a la primaria, ellos vivían en el barrio Fuch, él fue a la primaria en la escuela 13 y también fue a la ENET, pero después dejó y se dedicó de muy chiquitito a trabajar. Entonces él trabajó no sé, con panaderías, como ayudantes de talleres de mecánica, en distintas cosas. Y a los 18 años o 19 por ahí empieza a hacer teatro con Gustavo Bonet. Eso, y creo que antes de dictadura o justo ahí él es perseguido, este señor que daba el teatro y se va de Comodoro, le ponen una bomba en un lugar, porque él tuvo un lugar muy emblemático que se llamó La Pulga Azul. Todo esto, todo lo sé por cosas que Carlos me ha contado, porque yo era chica, muy chiquita en esa época, no viví eso que fue su adolescencia. Él iba a ese lugar, ese boliche que se llamaba La Pulga Azul, que quedaba en el centro de acá de Comodoro, imagino que es ahí cerca de donde estaba el sótano, por ahí. Si no es en el mismo lugar donde está el sótano, mirá, no sé bien. Entonces este maestro de teatro se va de Comodoro. ¿Le habían puesto una bomba en el lugar? Sí, no sé si en el lugar o en la casa o qué, y se va. ¿Cómo era el nombre del maestro? Gustavo Bonet.
Después vuelve este hombre ya en democracia y se hace cargo de la parte de teatro de la Escuela de Arte. Y ahí es donde Carlos va a estudiar. A todo esto hay una parte que me falta de Carlos. Carlos, cuando tiene un accidente, se quema a los 8 años, por ahí 8 o 9 años, que queda huérfano, sin papá, bastante desolado, muy desamorada la familia con él. Él queda como muy perdido, siempre buscando amparo en casas de amiguitos de sus amigos del barrio. Él sí curtió bastante barrio, ahí en el Fuch, con los amigos. Y sufre una quemadura, le explota un calentadorcito de querosén, no sé qué estaba haciendo, y se le queda pegada una polera y tiene quemaduras grosas, así de extremo grado, que le dejaron unas cicatrices muy grandes en la parte de acá. Entonces, él, cuando su madre queda viuda y cuando muere su papá, la mamá encuentra el trabajo en el liceo militar, en la parte de costurería, una cosa así. Y él le encantaba quiere ir al liceo a hacer su secundaria y no lo aceptan por la quemadura. Entonces ahí él vive una frustración. Después cuando va a la ENET, no engancha, era como que él siempre era una persona muy, muy disruptiva, muy inquieta, muy contestataria. Entonces, bueno, ahí creo que lo suspenden y deja de ir y abandona. Y después, en la época ya de democracia, después, en algún momento de la vida, que no sé, tendría 20 años, él decide ingresar como personal a prefectura. Y se entra a prefectura y está ahí en esa estructura, digamos, militar, de Fuerzas Armadas, no sé, muchos años, 7, 8 años, que son años fundantes en la vida, en su juventud. De sus relatos y por la manera de ser que él tenía, él me transmitió que él vivió preso o sí, como siempre con muchas situaciones así de quedar preso, porque él no se callaba la boca, entonces ante las arbitrariedades que tiene mucha la estructura, esas estructuras, de decirles cosas ofensivas, hirientes, de reírse, de castigos, y él no permitía o contestaba. Bueno, un día de encierro, 2 días de encierro, no se va a su casa, entonces a veces el fin de semana quedaba dentro. Él, mira, yo estuve muchos años con él, 24 años estuve con él. Y de entrada, cuando yo lo conozco, él es no es una persona que era como que era otra vida de él, una vida que pertenecía al pasado, su vida de los 7 años en prefectura, ¿no? Entonces yo, cuando lo conozco, él era el tipo que era histriónico, libre, bohemio total, que yo lo veía con lo que él me contaba que había vivido y no, parecía algo que decía, ¿cómo hiciste para estar 7 años en esa estructura? ¿No? Como que parecía algo que no era fácil de entender, pero se entiende en todo lo, bueno, en esto que yo te cuento, si hacemos paralelismo, yo en la ENET, teniendo los docentes que tenía, viviendo, estaba todo, digamos, bajo esas lógicas, ¿no? Autoritarismo total por todos lados y era como que las crianzas también y las infancias, yo me acuerdo mi papá, nosotros en la mesa no tenía que volar una mosca, los chicos cuando los grandes hablan, los chicos se callan y hoy eso es una cosa totalmente al revés del pepino.
nos callamos los adultos y le damos la palabra a los niños, escuchamos lo que dicen los niños. Bueno, fíjate, entonces él poco hablaba de cosas más, a ver, de vivencias esas. Y yo las entendía también como que él en su entramado familiar no estaba tan piola lo que él vivía. Se llevaba mal con su padrastro, bueno, toda una cantidad de cosas que no vienen al caso, pero son feas, grosas. Entonces a mí me parecía, yo como tomando una distancia, con el tiempo fui viendo que toda esa vida de estar muy siempre los fines de semana detenido era una manera de no volver a su casa, donde las cosas no estaban bien. Tempranamente se casa, él a los 23 años, una cosa así, y tiene a su hija que nace el 2 de abril del 82. Malvina se llama la hija, su primer hija. Él trabajando todavía en prefectura. Él estaba en prefectura. Él pide, después él empieza como a ya no soportar más el trabajo en prefectura. Eso que lo tuvo asujetado y de alguna manera que lo pudo conservar, quizá como una fuente laboral, porque era un trabajo bastante piola, de las 10 de la mañana a las 13, y a él le permitía tener otro trabajo después, que trabajaba como chofer de colectivos. Entonces hacía esas cosas y bueno, tenía que mantener a su familia. Pero llega un momento que ya no soporta más, pide la baja en prefectura, no se la dan en el año 80 para esto sería el 83, y entonces él deserta, no va más y queda como desertor un periodo de tiempo muy chiquito, porque después sí le toman la baja y se la dan. Pero él dice, ya no. Bueno, todas estas cosas son relatos, cosas que él me ha transmitido. Él estuvo el tipo más duro, si se quiere, de la represión dentro de la fuerza de seguridad. ¿Hay algún relato que él cuente sobre la situación? Mira, él no es una cosa que no fue, como que fue largando cosas muy a lo largo del tiempo, no hace muchos años, bueno, él ya hace 11 años que murió, te digo, pero en los años que estábamos, los últimos años de vida de él, recién ahí él dijo algunas cosas, no antes. Pero yo pensaba, no es casual, porque no hablábamos de las cosas que nos ocurrían en nuestra historia reciente y pudimos resignificar las cosas después de mucho tiempo. Porque a mí me quedó, y eso es lo que yo compartí ahí, que es en el espacio de socialización de tu trabajo, que él me contó que participó de algún operativo de repatriación de chilenos en el conflicto del Beagle y él tuvo que ir obligadamente porque estaría, no sé si sería alguna vez que él estuvo de guardia o qué, pero él participó y fue como de noche, a buscar a personas que eran chilenas y había que llevarlas por la fuerza, que quedaban niños llorando y que a él se le caían las lágrimas. Él era una persona sensible. O sea, imagínate vivir eso para un pibe joven de 20 y tantos años, que sos sensible, que no adherís a eso y obligadamente tener que hacerlo. Eso también es algo que deja una marca. Y cuando él me cuenta eso, yo le decía, esto es para
no sé, para tenerlo ahí registrado como una marca más y pensar si acaso alguna vez uno no puede hacer una acción contra el Estado por una consecuencia de cosas que te pasaron a lo largo de tu vida, que vos viviste en un periodo de tu vida fundante en el desarrollo vital de una persona, que es en la primera juventud, donde las cosas que te pasan no son cualquier cosa, estas cosas. Y eso lo vivimos de una forma u otra, como yo cuando fui una adolescente de 15 años y veía como un profesor obligaba a un chico que me diera viromes y parece una pavada, y eso no es una pavada. Esas cosas nos marcan, nos dejan marcas y con eso vamos a la vida y con eso construimos o no construimos los lazos o ciertos lazos donde reproducimos las arbitrariedades, las opresiones. ¿Vos sentiste que a Carlos este episodio le marcó? Yo sentí que ese episodio, como muchos otros, le fueron marcando. Le fueron marcando y a lo mejor él tuvo en ese tiempo poca capacidad de pedir ayuda, ayuda terapéutica, ¿sí? O ayuda de ir a poner en algún lugar, que mientras él hizo activamente el teatro, él iba canalizando cosas, porque en el teatro te permite hacer muchos otros y vas poniendo ahí afuera. Pero después hay un momento en donde él se pone para adentro y eso sumado a un montón de frustraciones sociales, si querés, de no accesos, de dificultades para el trabajo, porque él después en la escuela de arte hay toda una recesión de cargos y cosas que queda afuera, le sacan las horas, queda sin ese trabajo, después se tiene que ir a trabajar de chofer de remis, con situaciones bastante opresivas y difíciles, en un contexto también muy difícil del mundo de los remiseros y toda, qué sé yo, él siempre dijo, yo nunca voy a ir a trabajar al petróleo, jamás me voy a meter en eso, ¿no? Y bueno, no lo hizo, también eso hubiese sido, es otro ámbito, porque hay que trabajar en lo extractivo también, en lo extractivo contaminante, ¿no? Que somos de esta ciudad y saben lo que significa, que todo ese trabajo, ¿Mm? Y bueno, o veces que él fue a pedir cosas de cuestiones de sus trabajos. Él también mucho tiempo estuvo como tallerista de cultura, hizo títeres, hizo cosas, hizo bastantes cuestiones de esas, títeres, teatro para adultos mayores, pero todo muy a pulmón y muy difícil le resultó. Entonces había algunas cosas ahí como que, bueno, se les fueron trabando del orden del afuera, pero muchas otras también más internas que fueron ahí haciendo mella en él. Así como a Carlos marcó esa situación, ¿vos tuviste algún recuerdo del conflicto de Bill que te haya marcado o algo que pasaba alrededor tuyo? Recordemos que vos en ese tiempo eras una niña de 11 años. Yo no tengo muchos recuerdos de eso. Sí, yo lo que me queda, hubo como intentos de polarizar entre argentinos y chilenos. En la escuela algo de esto pasaba, pero yo sabés por qué no, a ver, no lo tengo tan como yo asimilado como propio eso, porque como te decía, mi mamá siempre fue una persona en ese sentido muy donde no había cabida para esas cosas. Mi mamá siempre fue muy respetuosa. Entonces, mi mamá nunca era de chilotear, por ejemplo, que es muy de nosotros.
y yo lo repetía porque lo traía de algún lado, pero no de mi madre. Mi papá a lo mejor, y mi mamá le señalaba, como que eso no. ¿Y qué significa esto de chilote? De decir chilote a cualquier chilote es que chilote por algo que no está bien. ¿Viste? Eso es de chilote, o de indio, o el negrito. Era muy de esas cosas estaban como muy instaladas acríticamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en la época en que yo fui infante, niña. Bueno, eso yo lo pude ver y lo pude cuestionar y bueno, y además tuve una mamá que era muy, muy parada en otro paradigma, no sé cómo explicarte. Con mucha conciencia de sí misma, me parece. Ay, sí, yo creo, sí, 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 mi mamá, ¿sabes qué? Bueno, nosotros somos dos hermanas, y mi mamá nos decía que nosotras, claro, y se comprende porque ella de muy niña trabajó, que nosotros teníamos que trabajar. Nosotros teníamos que trabajar. No era tanto del estudio mi mamá, porque mi mamá me dijo, yo las banco en la secundaria, después la universidad, si ustedes quieren, es decisión suya. Mi papá era que nos puso el mandato de estudiar superior, tenés que recibirte en la universidad, decía mi papá, que no había estudiado nada. No sé si terminó la primaria, pero él decía eso. Mi mamá no, decía, la secundaria es mi obligación, después la universidad, si querés estudiar, si no, no. Pero siempre sé independiente y tené tu plata. Eso nos dijo mi mamá. A las mujeres. Sí. Eso como una cosa y libertad sexual. Yo tenía amigas que las madres, lo sexual era un tabú. Y mi mamá no. Te digo, mamá nació en el 35, tendría 90 años. Y mi mamá nos decía a nosotros, tengan experiencia sexual. No se casen con el primero que conozcan. Entonces, para mí, mi vieja era una adelantada total. Era una adelantada mi mamá. Sí, ella se llevaba bien con Carlos. Ella se llevaba muy bien con Carlos. Como te digo, hacía asado mi mamá, entonces ella se ponía a hacer el asadito y él estaba ahí con ella, se tomaban un vinito ahí en la parrilla. Y yo siempre estaba como en mi mundo, ¿no? O estudiando, o haciendo artesanías, o qué sé yo, haciendo... Carlos y yo tuvimos una época que fuimos artesanos y vendíamos artesanías en la calle, tirábamos el paño, que en ese momento era en el Coliseo afuera, nos poníamos afuera del cine. Después hubo una época que se organizaron los artesanos bajo la Dirección de Cultura y empezamos a ir a la terminal con unos stands que armábamos allí y tuvimos también toda esa faceta. Hasta que después yo dejo de hacer eso porque ya cuando encuentro trabajo como trabajadora social, bueno, ya me dediqué a trabajar de trabajadora social y tuve hijos y bueno, las infancias de nuestros hijos y todo eso ya no había tanta cabida para además hacer artesanías. Bueno, estamos llegando a la etapa final de la entrevista. Esta etapa trata de hacer un diálogo entre el presente y el pasado. La pregunta va dirigida a cómo ves vos ahora ese modelo de los años 70, de los años 80. Veo un Comodoro mucho más rico en lo que es la multiculturalidad, pluriculturalidad. En ese sentido, veo que tenemos un montón de información y de ensamble de cosas. En eso, mira, yo participo con un grupo de mujeres que
se comparten cosas. Ahí puedo ver claramente cómo somos mujeres con diferentes historias y lugares y recorridos, y se trae información de otros, incluso lugares de nuestro país y hasta de países. Siempre hubo esto en Comodoro, porque a Comodoro fue un lugar que llegó la gente de otros lados a sentarse, a vivir y a trabajar. Y cada tanto viene como así como grupos nuevos migratorios que van generando nuevas maneras de vivir y de habitar Comodoro. Yo recuerdo que hace unos años iba a unas fiestas que hace la comunidad boliviana en un playón, que era una cosa, es una cosa cultural, una fiesta impresionante. Bueno, estas personas viven en nuestra comunidad y todo ese intercambio está y nos enriquece. En todo lo que es la movida de la tierra lo veo. Hace 30 años, bueno, lo trajeron los portugueses a lo mejor hace 80 años a Comodoro, pero después eso hubo momentos en los periodos de dictadura, en los años, no sé, 70 y pico al 80 y pico, eso no existió. Los 90 tampoco. Y ahora otra vez, con las comunidades que se van haciendo, se va extendiendo la ciudad en franjas y cordones de áreas productivas que tienen que ver con la tierra. Ahí yo veo otra cosa que oxigena a nuestro Comodoro minero, por ejemplo. Eso, o yo tengo tanto deseo de que sea otra cosa, que quiero ver eso, ¿me entendés? Aparte, eso es lo que nos salva hoy cuando hay un retroceso de lo que da origen, YPF, zonas mineras, que va a quedar solo la contaminación, no otra cosa, y la pobreza. El otro día escuchaba en la radio, no sé dónde, que hablaban de que las escuelas privadas, que tanto que hay mucha escuela privada, que ahora otra vez la gente retira, los chicos ya no van porque no pueden pagar las cuotas o no, por lo que estamos viviendo. ¿Y qué nos va a salvar? Y la tierra nos va a salvar. La tierra, lo que podamos plantar, lo que saquemos de la tierra, las economías familiares, las producciones, eso me parece. Y lo que podamos hacer a ver, de promoción humana, lo que va sucediendo en las ferias, en las economías, el atravesamiento del feminismo también, ¿no? Los feminismos también como traer otro lenguaje, otra cosa, otras interpelaciones. Pero evidentemente no somos una burbuja que no escapamos de todo lo que está pasando en el contexto político nacional, que también obviamente nos atraviesa, nos salpica, lo vivimos. Yo, bueno, ahora hace 2 meses no trabajo, pero hasta que trabajé, todo lo que falta, la carencia, la exclusión, lo vi en el lugar donde yo trabajaba y atendíamos a personas que cada vez era más, más afluencia de gente a pedir ayuda, porque no hay planes, no hay programas, hay toda una regresión terrible. Entonces, pero bueno, Comodoro vi que vemos cómo ha crecido Comodoro. Y el trabajo que yo tuve hasta hace 2 meses atrás a mí me permitió ir a lugares que yo ni sabía que existían. Todo lo que se ha extendido. Una vez escuché en una charla que una persona decía que uniendo líneas geográficas, del punto más extremo al otro habían 60 kilómetros del último barrio al último, de longitud. Imagínate.
Comodoro ha crecido muchísimo, exponencialmente. Y bueno, me parece que hay muchas cosas para construir. ¿Y tu barrio hoy cómo lo ves? ¿Ese barrio de la infancia ha cambiado, sigue igual? Por momentos lo veo igual. Lo veo igual porque lo veo en el deterioro de las casas y las calles y las veredas. Por ejemplo, yo voy a otros barrios nuevos, nuevas poblaciones, otros lugares, en donde ves las vereditas nuevas, los cordones cunetas, las casas. Y esto veo las mismas construcciones. Bueno, mi casa es esta casa de hace, no sé, 70 años, la misma. Que hay muchas casas por acá, casas viejas que las van demoliendo para hacer torres o algún emprendimiento inmobiliario. Eso veo en esta zona, ¿viste? Y después muchas casas abandonadas, también en esta zona, Alem y Alvear, también lo veo como... ¿Sabes qué? Una vez, hace muchos años atrás, hará ya casi 10 porque pasa el tiempo veloz, fui a una vecina que no soy amiga ni nada, pero que fue de toda la vida acá, porque es otra cosa que pasa acá. Los vecinos no tenemos mucho vínculo entre nosotros. Acá que hay mucho comercio alrededor, entonces las casas están medias salpicadas. Y voy a la casa de una vecina y hay un montón de vecinos que eran de este barrio, que vivían en otros barrios, pero que habían sido de este barrio. Y yo dije, wow, falta acá como algo de la idiosincrasia del barrio, o cómo recuperar eso. De hecho, acá la unión vecinal nunca fue una unión, yo busqué la unión vecinal, me acuerdo cuando mis hijos eran chicos para anotarlos en colonias y esas cosas, y nunca encontré la unión vecinal, no existía, o figuraba como que era en una casa, pero no había una organización, ¿viste? Siempre como que fue unipersonal o una cosa así. De hecho, subiendo por la Alsina, desde la Irigoyen a la Alsina, hay un playón con un cartel que dice que está reserva para la unión vecinal y está ahí el lote. Y este año yo hice una experiencia en el Museo del Petróleo de una clase que estuvo, que te la recomiendo cuando lo hagan, hacelo. Lo hace una arquitecta que se llama Lía Navarro, que pinta acuarelas, y está haciendo todo un trabajo con el Museo del Petróleo de visitas guiadas con dibujos. Entonces las personas que van elegís un objeto y lo dibujás y después comparten cosas. Y ella hizo trabajos con la asociación detrás del Puente del 5 para todo lo que fue el rescate del patrimonio. Y a mí me dan ganas de hacer algo con ella acá en este barrio. Es más, se lo mencioné, para empezar, o lo capaz está hecho, recuperar esos registros, bueno, esas cuestiones, ¿viste? Y te pido también una reflexión. Estaba hablando de este tema, detrás de este tema está el conflicto del canal de Beagle. Sí. ¿Qué reflexión haces sobre ese intento de guerra entre Chile y Argentina? También desde hoy. Uy, yo me parece que las guerras a alguien le sirve, que es al poder, a nadie más. Entre nosotros, chilenos y argentinos, no hay ni siquiera la frontera. No hay la frontera. Acá en el sur somos lo mismo. O sea, me parece que, no sé, yo me siento muy hermanada con Chile. No, o sea, no, te digo, mis amigos, Valesca es mi hermana, que es como mi familia, ¿viste? Yo digo, no sé, me parece que en esas cuestiones de las guerras es destrucción, que no gana nadie. Algunos, el poder,
quienes les interesa hacer el uso de la tierra que no es para el beneficio de los que estamos. Es otro interés, siempre hay otro interés que no es para que goce el que está acá viviendo el cotidiano, en el suelo, haciendo los vínculos y los lazos. Pero sí que deja marca, claro que deja marca, porque yo pensaría, a ver, ese caso que me llegó y me resonó, que me lo contó mi compañero de vida, que lo vivió él desde el otro lado, yendo a buscar a un chileno para mandarlo para allá, para su país. Quedan acá familia, queda una mujer, quedan hijos, eso multiplicaron por un montón. Hubo gente que quedó marcada con eso y también marca a los que no lo vivimos directamente. Eso genera destrucción, ruptura, herida. No le veo otra cosa más que algo que no debe ser, que no debió ser. Y la verdad que yo, si vos me preguntás hoy qué pasó con ese conflicto, no tengo ni idea. No lo estudié, no lo vi después, de ninguna manera, ni críticamente, ni nada, no sé qué pasó. ¿Para qué lado quedó las islas, el archipiélago? No. Y lo mismo te puedo decir con Malvinas. Lo que me queda es lo destructivo, los suicidios de muchos, de gente que fue a las islas y que volvió y que quedó marcada, muy marcada, no solo eso y los delitos cometidos. Sospecho que eso sigue quedando como cubriendo un montón de gente delincuente que formó parte de eso, que tuvo lugares de jerarquía y que cometió cosas que no estaban bien y que quedaron impunes ahí, como ese profesor que hacía esas cosas en las prácticas cuando yo iba a la escuela, que nadie le señaló nada y que anduvo por ahí impunemente. Y así. Entonces, bueno, creo que yo tuve como que tengo y he tenido a lo largo de mi vida como una función de ir señalando y marcando esas cosas, con más o menos fuerza, porque también tuve que sobrevivir en el sistema, si no, no hubiera durado un minuto, también tuve que ir viendo cómo ir surfeando ahí para poder hacer de mi trabajo mi sustento, ¿no? El mío y el de mi familia. Pero fui diciendo y voy señalando cosas en las instituciones. Mirá que yo justamente fui a lo largo de mi vida, trabajé en el sistema educativo un montón y terminé en el Poder Judicial. Nada más ni nada menos. Ahí como en la boca del lobo. Bueno, sí, te agradecemos. Si te dice algo más para cerrar la entrevista. Bueno, no, yo la verdad que me sorprendí conmigo después que yo cuando estuve en esa jornada, que estaban ahí los hermanos chilenos que trajeron también su trabajo de fotografía, y vos, lo que vos trajiste, que me pareció buenísimo desde donde vos lo traés, desde la recuperación de las narrativas y de las historias de la gente, ¿no? Tomando así como esos relatos, esa de primera persona,
y que yo en otro momento nunca hubiera, porque no soy de expresar mucho en los lugares así públicos, contar cosas de vivencia, me salió, ¿viste? Ahí, y bueno, no estoy arrepentida porque además de poder traer esa vivencia, que es una, la mía, enlazada con la de Carlos, que también se enlaza con la tuya, ¿no? Y con esta investigación que vos estás haciendo, contribuir a eso y dejar un granito de arena ahí, ¿no? Que es una vivencia más, pero que puede sumar a una investigación de la historia también. Bueno, me encanta. Así que te agradezco. Te lo agradezco. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si atacó a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.